está resanado, hay piso, pero ni siquiera hay pupitres, ni hay pizarrones, ni hay proyector. Entonces, siempre los principios son difíciles. Entonces, no hay internet, entonces no hay computadoras para esa clase. A ver cómo resolvemos ese asunto. O siguen teniendo virtual o van al instituto prácticamente. En fin, pues ya lo platicarán con Enrique. Ya vi que llegó Mitzi. No sé si el resto del equipo ya esté, si gustan compartir su presentación y pues podemos empezar. Como vieron, las lecturas pues son sobre el tema que revisé yo la clase pasada, entonces va a ser poquito y está mejor explicado de lo que yo les dije, entonces a fuerza de repetirlo y también algunos de ustedes ya me enviaron sus resúmenes, traten todos de enviarlo antes de que se dé la exposición, por favor, pero por esta vez se los recibo, falta la mayoría de enviarme sus resúmenes. Pero bueno, entonces vamos a ver lo mismo varias veces y espero que ayude a que ustedes aprendan estas cosas. Y tenemos que hacer un examen pronto sobre estas cosas básicas, ¿no? Y en este examen les pido que escriban la fórmula de la guanina y de cosas básicas que expliquen el experimento que demostró que el DNA es el material genético. Entonces, pues si quieren lo podemos hacer ya de una vez la próxima clase, que es el lunes, ¿no? Mónica, que es la coordinadora, propuso que tratáramos de empezar de tener una semana más de clases virtuales. Me había dicho ni que sí ni que no, porque están llevando los pupitres para allá. Algunos que han encontrado por ahí en el instituto. La otra cosa de irnos para allá, de inconveniente, es que los salones están en el 6º piso y no hay elevador. Entonces ustedes están jóvenes, pero yo voy a llegar como media hora, subir las escaleras. Y luego hay que subir las 6 pisos y pues supongo que cargando la computadora y cargando el proyector y una extensión. Pero bueno, hay algunos profesores. Nos pudimos haber quedado en el DUI, pero como ya quieren estrenar edificio algunos profesores, pues vamos para allá. ¿Sí tienen su presentación los que van a presentar? Sí, doctor. ¿Ya la presento? Sí, por favor. Ok. Nomás estoy aquí gastando el tiempo mientras ustedes se preparan. Cualquier duda que tengan, que les surja durante la presentación, pueden interrumpir y decir pregunta, lo mismo en clase, para que alguna cosa, porque si no, si se esperan a después, pues ya no viene al caso la pregunta, ¿no? Van a abrir el PDF, ¿no me hicieron PowerPoint? Sí, sí es PowerPoint. Ah, ok. Debe... Sí, es cierto, es PowerPoint. ¿Lo puedes abrir o no quiere? Bueno, ya está abierto, no sé si ya les aparezca. No, no se ve, es que estás compartiendo es que no sé cómo se diga en Windows. Está la lista de las 4 presentaciones, una por artículo, pero no vemos ninguna abierta. Entonces, deja de compartir esto y ya vuelves a compartir lo que creas. Es que soy nueva en esto, pero sí, ya no creo te que preocupes, todos hemos tenido que aprender. Y hay muchos programas y ya los que aprendimos a usar Zoom nos negamos. Ahí está. Perfecto. Se ve muy bien, te escuchamos muy bien.
Déjese lo que para presentarla bien. Sí. Hay que ponerla en presente. Ahí está ya. A mí me tocó el artículo de Chromatin Remodeling and DNase-1 Sensitivity. Perfecto. El DNA cromosómico está asociado en forma de histonas y estos en un complejo se llama cromatina. Lo que la cromatina hace es que permite que el DNA esté un volumen más pequeño para que venga a encajar de forma compacta. Ay, Lo que perdón. también hace es que Sí. ayuda a... Te oyes muy cortado. No hay manera de mejorar un poquito la conexión. Todos tienen apagados su cámara, ¿verdad? Para no gastar más ancho de banda. Bueno, yo voy a apagar la mía que la tengo prendida, pero tú la tienes apagada también, ¿verdad? Sí, sí la tengo apagada. Ahí te escucho perfectamente. A ver si otra vez. Vamos Okay. a empezar otra vez. Es que ya desconecté mi teléfono de internet, pero creo que ya. Bueno, ojalá. Entonces, el DNA cromosómico está asociado en forma de histonas. ¿Perdón? Nada más iba a comentar que una cosa que todos podemos hacer es tener un cable para conectar, no por el Wi-Fi, sino por cable, entonces es más rápido y más efectivo. Igual es más cómodo el Wi-Fi, pero a veces es más efectivo el otro, en caso de problemas. En general funciona bien, pero adelante. Otra vez. La cromatina permite que el DNA se empaquete en un volumen más pequeño para que ésta pueda encajar de una manera compacta dentro del núcleo de la célula. Lo que también hace es que ayuda a regular la expresión genética. Durante esta expresión, poder permitir que los factores de transcripción accedan a los promotores y a otras secuencias reguladoras. Durante la circulación de histonas reduce la carga positiva de las proteínas de histonas, lo que reduce su afinidad por el DNA y provoca la apertura de la cromatina. Estos factores de transcripción se unen al DNA. El abierto o de la cromatina se puede revelar la sensibilidad del DNA enzima DNA-ASA1 por medio de un procedimiento conocido como ensayo de sensibilidad de DNA-ASA1. Lo que hace la técnica es que se basa en el hecho de que la DNA-ASA1 degrada el DNA abierto más rápidamente que el DNA cerrado. Este tipo de ensayo no solo puede proporcionar información sobre si los cambios en la expresión génica van acompañados de una remodelación de la cromatina, sino que también puede mostrar dónde se está produciendo la remodelación. La desoxirribonucleasa 1, que es la DNA-ASA 1, es una endonucleasa de la familia de las DNA-ASAs. Lo que hace es actuar sobre el DNA monocatenario y el DNA bicatenario y la cromatina. Aquí les voy a mostrar un poquito de lo que es el Chromatin Accessibility Analysis, que es el ensayo de DNA-ASA. El enfoque se basa en la accesibilidad de la DNA-ASA1 para realizar una digestión limitada inicial de DNA genómico en el contexto de la cromatina antes de usar dicho DNA como sustrato para un análisis de PCR cuantitativo en tiempo real. Los resultados se obtienen con el argumento de que cuanto más DNA-ASA puede predigerir la muestra de cromatina, menos sustrato de DNA habrá para que la PCR en relación con la cromatina no expuesta a la DNA-ASA1. Menos sustrato de DNA debido a la digestión como DNA-ASA1 requerirá más ciclos de PCR para amplificar. Y esto se interpretará como una indicación de que la cromatina es más accesible para la digestión con nucleasas. El complejo de remodelación de cromatina juega un papel importante en la regulación de genes, tanto en la levadura como en los humanos. Por sus siglas en inglés es Switched Sucrose Non-Fermentable.
que es un complejo remodelador de nucleosoma de levaduras compuesto de diversas proteínas. Para comprender mejor la función exacta del complejo en la remodelación de la cromatina, los científicos realizaron un experimento en el que expusieron la cromatina a concentraciones crecientes de este complejo. A medida que aumentaba la concentración del complejo, también aumentaba el nivel de sensibilidad de las DNAs a la cromatina. Por extensión, esto significaba que a mayores niveles de cambio en la estructura de la cromatina estaban asociados con concentraciones crecientes del complejo. Muchos de los cambios en la sensibilidad de la DNAsa1 se observaron solo con presencia de ATP, lo que indica que la remodelación de cromatina es dependiente de ATP. Por lo tanto, la remodelación no es un evento aleatorio. Y ya, sería todo. Ahorita les voy a presentar la siguiente. Perdón, estoy hable y tengo mi micrófono apagado. Ya les expliqué toda la clase y con el micrófono apagado. Mitzi, ¿podrías poner, por favor, tu presentación en la última imagen? O sea, el resultado experimental del ensayo de la DNase-1. Por favor. Sí, ahí voy. Sí, muy bien. Entonces, este es un método, digamos, vamos a empezar. ¿Cómo vemos esas moléculas? Cada bandita negra, pues es una migra diferente unas de las otras porque tienen diferente tamaño. Ponlo en presentación, ándale. Entonces, del lado izquierdo se ven los marcadores de peso molecular. Entonces, son moléculas muy pequeñas. Regrésale uno para verla. Creo que es el fin de la presentación. Ahí está. Entonces, gracias. Entonces, ahí está. Ven ustedes del lado izquierdo hasta arriba, que es BP. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir BP? ¿Tú, Mitzi? ¿Qué significa BP? Bueno, de hecho tengo más o menos una explicación de cómo está así. A ver, en la parte superior, pues están las etiquetas de ATP y debajo está la etiqueta del complejo. Y me dice que debajo de estos hay un triángulo con su lado mayor horizontal y la hipotenusa inclinada hacia arriba de izquierda a derecha con un signo menos a la izquierda, que es abajito de donde dice ATP. Ajá. Y esto es lo que representa el gradiente de concentración. Quiere decir y las etiquetas que hay menos del lado izquierdo y va aumentando mientras nos movemos hacia el lado derecho, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Algo más? La escalera de los pares de bases que está en el extremo izquierdo está etiquetada como BP en la parte superior del gel. Ajá, Entonces, eso era lo que las pares de bases. Ajá. Era lo que te preguntaba. ¿Qué significa BP? Las pares de bases. Perfecto. Era eso. Bueno, para una de las cosas que te preguntaba. Entonces, en inglés, ¿verdad? Base pairs. Y y el tamaño de cuál es del más grande, ¿en qué rango de tamaño se están separando aquí? Ahora, honestamente está muy extraño porque está más,
Arriba dice 50 y luego abajo 100. ¿Es correcto, Mitzi? Es lo que estoy leyendo. Ah, ok. Sí, no, digamos que normalmente esta escalera o estos son los marcadores de peso molecular. Entonces se corre en el primer carril una muestra de DNA que es una mezcla de moléculas de peso molecular conocido o de tamaño conocido. De tal manera que nosotros podamos comparar el patrón de migración de nuestra muestra experimental con esa regla. Nos sirve como una regla para medir, para determinar de qué tamaño es la banda que nos interesa. Y me parece que esto, el tamaño de los fragmentos que se originan aquí es hasta 150 pares de bases, si me acuerdo bien, Mitzi, ahí entonces son fragmentos, son moléculas de DNA muy pequeñas. Yo nunca he hecho este ensayo, pero me imagino que se requerirá geles de poliacrilamida para separar estas moléculas por tamaño. Normalmente los geles de poliacrilamida se usan para separar proteínas, pero también se usan para separar moléculas pequeñas de DNA. Se usaban mucho para secuenciar un fragmento de DNA porque la resolución es tan grande que puede diferenciar entre un nucleótido. Puede diferenciar una molécula que tenga 100 nucleótidos de uno que tenga 99 o 101. Y eso es esencial para conocer la secuencia. Y ya para moléculas más grandes, de cientos de nucleótidos a, pues no sé cuántos, a 15,000, una cosa así, se usan geles de agarosa, que son horizontales y la composición, el buffer, el aparato, todo es diferente. Digo, se los comento porque pues como no tenemos un curso experimental, práctico, siquiera que tengan un poco idea. Y la parte experimental, cuando ya era estudiante, odiaba las prácticas de laboratorio, porque nunca salía nada, porque hay que hacer la cola y sacar el material y y como es la primera vez, pues queda como, a mí siempre me quedó como un mal sabor de boca. Y luego, extrañamente, me uní a mi primer laboratorio cuando hice mi servicio social y me encantó hacer experimentos. Dije, caray, pues qué diferente es, ¿no? Y si ustedes van a un laboratorio y ven a alguien haciendo un experimento, pues podrán, no sé, que sientan, puede tal vez parecerles interesante o aburrido, no sé cuál de las dos. Pero solo el que está metido ahí sabe lo que está haciendo y ya maneja las técnicas porque pues son todos los días. Bueno, regresando aquí, pueden ver ahí los circulitos, ¿no? Del lado derecho, del lado izquierdo están los marcadores de peso molecular en pares de bases y a la extrema derecha están, bueno, los marcadores están en ambos extremos, ¿verdad? Tanto al extremo izquierdo. Cada línea se llaman carriles, entonces el carril 1, 2, 3 están abajo numerados, en inglés es lanes. Y en los extremos izquierdo y derecho están los marcadores de peso molecular. Normalmente se cargan solo de un lado. Y tenemos como dos marcas ahí, unos circulitos vacíos. Si los alcanzan a ver, si siguen algunas de esas bandas, esas aparecen con una concentración mayor de DNAs. Si las alcanzan a ver, hay unas más. Aquí, ¿ven mi cursor? No, porque está compartiendo Mix. Ok, sí, bueno, pues sí, puedo poner mi cursor, pero no sirve de nada. Ok, entonces arriba, el tercer circulito
por ejemplo, se ve muy clarito cómo aparecen bandas con las concentraciones más altas. No aparecen si no hay DNASA o concentraciones bajitas, y al aumentar la concentración ya aparece en los últimos 3, 4 carriles. Y arribita está un asterisco en donde desaparecen bandas. Entonces aquí el chiste es ver cambios, pero no podemos predecir si van a aparecer o a desaparecer, ¿no? Y es la mejor imagen que encontraron para ilustrar este punto. Entonces, la realidad siempre es más compleja que la mejor imagen elegida para un ejercicio didáctico. Pero vean, hay los circulitos pasa acá abajo, donde aparecen, etc. Y como explicaba Mitzi, este efecto de aparición y desaparición de bandas se ve solo cuando le ponemos ATP. Entonces, en ambos casos, excepto en la primera línea, pues le aumentan, adicionan este complejo remodelador de cromatina, es muy conocido. Y como les dije en clase, hay docenas en nuestras células y requieren de ATP para hacer su trabajo. Y lo que hacen es desplazar la posición relativa del DNA respecto a los nucleosomas y también a otros niveles de compactación de la cromatina. Entonces, cuando ellos trabajan, el resultado final es que regiones de DNA que no quedaban expuestos, en este caso lo enfocan mucho a factores de transcripción y a la expresión de genes, pues después de la acción del complejo remodelador, sí es posible que los factores entren y se exprese un gen. Y si no ponen ATP, pues no funciona. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario para Mitzi? Recuerden que estos son complejos, tienen más de 10 subunidades proteicas y que requieren de ATP, y tenemos docenas de ellos. Y la célula, vean qué bonita es la vida y qué misteriosa, que es difícil de entender, pues la célula hace uso de uno u otro complejo dependiendo de la situación, ¿no? Bueno, muy bien, pues gracias, Mitzi. Si gustan pasar al siguiente. También, por favor, como hizo Anaí, comparta el equipo de Anaí, compartan con todos sus compañeros la presentación para facilitar entender el tema. Adelante con la siguiente presentación. Sí, ahí voy. Sí, ya lo pueden ver. Sí, nada más ponle en presentación y ya, ponga grandote. Sí, se me escucha bien. Perfectamente, sí. Bueno, ahorita vamos a repasar un poco lo que hemos estado viendo también en la semana. Y bueno, las células empaquetan el ADN no solo para que esté protegido, sino también para regular los genes y cuándo se acceden a estos. Y bueno, ahorita vamos a repasar bien lo de los cromosomas. Bueno, ¿qué son los cromosomas? El ADN celular nunca está solo y está acompañado de otras proteínas. Entonces, este ADN forma un complejo con proteínas y este complejo ADN-proteína se denomina cromatina. Esto es para que quede empaquetado en un espacio más pequeño. Y en esta cromatina, la masa de proteínas es casi igual que la cantidad de ácido nucleico.
Dentro de estas células, la cromatina suele plegarse en formaciones características, que estas son las cromosomas. Y cada una de estos cromosomas contiene un único trozo de ADN de doble cadena junto con las proteínas de empaquetamiento que ya mencionamos anteriormente. Aquí en esta imagen se puede ver un poco más claro la formación de la cromatina, y ya que luego se encuentra dentro del cromosoma. Sí, por favor. Bueno, aquí podemos ver un poco cómo es el proceso de la cromatina durante el ciclo celular. En la lectura se nos menciona que en la primera fase, en la interfase, la cromatina se encuentra dispersada, se encuentra menos condensada, y esta aparece distribuida en todo el núcleo. Y bueno, ya se empieza a condensar a partir de la fase 2, de la profase, y los cromosomas empiezan a ser más visibles. Y ya en el resto de las fases, los cromosomas permanecen más condensados y ya se pueden ver de manera más clara. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver un poco cómo están los cromosomas tanto en células procariotas como en las eucariotas. En las células eucariotas suelen poseer múltiples pares de cromosomas lineales. Todos ellos están contenidos dentro del núcleo celular. Y estos cromosomas pues tienen diferentes formas y características. Y bueno, por ejemplo, se empaquetan durante la división celular que habíamos visto, se empaquetan más estrechamente, y su forma condensada puede visualizarse en un microscopio de luz. Esta forma condensada es aproximadamente, mencionaba la lectura, que es 10.000 veces más corta de lo que sería la cadena de ADN lineal si estuviera desprovista de proteínas. Y bueno, a comparación de las células procariotas, el ADN suele estar presente en el único cromosoma circular que se encuentra en el citoplasma. Recordando que pues las células procariotas no poseen un núcleo como tal, como sí lo hacen las células eucariotas. Entonces, pues los cromosomas procarióticos están menos condensados y no tienen características que las podemos observar más fácilmente en un microscopio de luz. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se estructuran los cromosomas eucariotas? Los cromosomas eucariotas están formados por unidades repetidas de cromatina, que a esto le vamos a llamar, o es conocido como los nucleosomas. Los nucleosomas están formados por ADN de una doble cadena que ha formado un complejo con pequeñas proteínas llamadas histonas. Y bueno, la partícula central de cada nucleosoma está formada por 8 moléculas de las histonas, 2 de cada uno de los 4 tipos de histonas diferentes, que son H2A, H2B, H3 y H4. Esta estructura de las histonas se ha conservado en gran medida a lo largo de la evolución, que esto nos sugiere que su función de empaquetamiento del ADN ha sido de mucha importancia para las células eucariotas. Que bueno, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver un poco más claro con una imagen. Aquí podemos observar en la imagen que las esferas azules, estas son las 8 proteínas histónicas, y el ADN se envuelve alrededor de esas estructuras de histonas para conseguir una forma enrollada más condensada. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué es fundamental que el empaquetamiento complejo de los cromosomas eucariotas? Bueno, aunque los nucleosomas, pueden parecer cuentas de collar, como aquí mencionó la lectura, que esto se puede observar bajo el microscopio electrónico. Su aspecto es diferente en las células vivas, ya que los nucleosomas se apilan en conjuntos organizados con múltiples niveles de empaquetamiento.
Se cree que el primer nivel de empaquetamiento produce una fibra de unos 30 nanómetros de ancho, y estas fibras de 30 nanómetros forman luego una serie de bucles para que se plieguen sobre sí mismos para una mayor compactación. Aquí en esta figura se puede observar que para encajar mejor dentro de la célula, los trozos largos del ADN de doble cadena se empaquetan estrechamente en las estructuras que llamamos como cromosomas. También podemos mencionar que estos múltiples niveles de empaquetamiento existen dentro de los cromosomas eucariotas. No solo permiten una gran cantidad de ADN, no solo permiten que la cantidad del ADN ocupe un espacio más pequeño, sino que también cumplen otros papeles funcionales, como aquí podemos ver que el empaquetamiento de la cromatina ofrece un mecanismo adicional para que se pueda controlar la expresión de los genes. En concreto, estas células pueden controlar el acceso a su ADN modificando la estructura de su cromatina. Y bueno, acá también podemos encontrar que esto ya lo habíamos también visto en la clase, donde la cromatina muy compactada no es muy accesible para las enzimas, que intervienen en esas funciones, que es la transcripción, la replicación o la reparación del ADN. Entonces, así las regiones de la cromatina en las que tiene lugar a la transcripción activa, que es denominada la eucromatina, como ya hemos visto, aquí están en colores amarillo y verde en la imagen, están menos condensadas, y las regiones en donde la transcripción está inactiva son denominadas heterocromatina, que es donde está más condensada. Aquí podemos observarlo como de color rojo y azul. La heterocromatina más condensada y la eucromatina, que es donde se realiza la transcripción activa. Y bueno, ya como conclusión de los cromosomas, podemos decir que en el genoma procariota suele existir en forma de cromosoma circular, que se encuentra situado en el citoplasma. En cambio, en las células eucariotas, el material genético está dentro del núcleo y se empaqueta estrechamente en los cromosomas lineales. Y estos cromosomas están formados por el complejo ADN-proteína que habíamos visto al principio, que es llamado cromatina, que se organiza en subunidades que son llamadas nucleosomas. Y bueno, eso sería todo de mi parte acerca de la lectura de los cromosomas. Perfecto, Isaac, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para su compañero? Tú eres el que viene de nanotecnología, ¿verdad? Sí. Órale, sí, muy bien. Pues muy bien explicado. Gracias. Lectura. Ya no les di, perdón, nada más un comentario antes de empezar. Ya no les di una pequeña lectura que es sobre marcaje de los cromosomas. Hay un colorante que se llama GIMSA, no sé cómo se pronuncia, que se distribuye de forma diferencial dependiendo del empaquetamiento de los cromosomas, de la cromatina en una región específica de cromosoma. No sé si el empaquetamiento sea el único factor que influye, pero el caso es que uno puede teñir una célula en interfase con este colorante y luego esperar a que la célula llegue a mitosis. Podemos esperar a que la célula llegue a mitosis y luego observar el cromosoma mitótico. Este colorante produce un patrón de bandeo muy interesante en los cromosomas.
básicamente algunas regiones se tiñen muy fuerte y otras no. Y entonces alternan estas regiones. Y para ver los cromosomas en mitosis, lo que tenemos que hacer es no solo esperar a que la célula llegue a mitosis, sino ponerle a las células una droga que interfiera con la función de los microtúbulos. Una droga muy famosa es el nocodazol. Ese nocodazol lo que hace es prevenir la polimerización de la tubulina para formar los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras muy dinámicas, son como el chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito, así son los microtúbulos. No son estáticos. Y entonces hay eventos donde se hacen chiquitos y cuando hay nocodazol ya no pueden hacerse grandotes, se quedan chiquitos y luego hay otro evento donde se hacen chiquitos y más chiquitos hasta que desaparecen los microtúbulos. Entonces cuando ustedes ponen una forma de arrestar a las células en mitosis es ponerle nocodazol. Yo he hecho esos experimentos, se le pone en la noche y al día siguiente, unas 16 horas después, todas las células se ven redonditas, porque así son las células en mitosis. Y lo más importante, los cromosomas, para lo que nos importa ahorita, los cromosomas están muy compactados. Es un cromosoma mitótico, como lo hemos mostrado, como se ve ahí en esta imagen, en el azulito, ¿no? Entonces, esa es la parte experimental. Y luego, pues, se observa al microscopio y a lo largo de todo el cromosoma se ven estas bandas oscuras, claras, y donde se cruza el cromosoma ahí en esa X es el centrómero. O sea, el centrómero es el punto de referencia. La idea es crear un sistema para numerar, para encontrar la dirección de un gen en un cromosoma o para identificar una alteración en una enfermedad particular. Entonces, el centrómero es el punto cero y luego hacia un lado es el brazo corto y hacia el otro lado es el brazo largo. Se llaman P y Q. Y conforme del centrómero es el punto cero y luego va aumentando hacia la periferia. Así se enumeran las bandas, si están en el brazo P o en el Q. ¿Y qué número de banda es? 1, 2, 3, dependiendo pues de qué tan alejado del centrómero se encuentre esa banda. Entonces, de esta manera, se puede saber, por ejemplo, que en una enfermedad genética producida, que se ha perdido un pedacito del cromosoma. Y para poder referirnos y explicar de qué pedacito hablamos, podemos utilizar este sistema de bandeo. Ya no se los quise dar. Ahorita, viendo la explicación tan bonita de Isaac, creo que hubiera podido explicar muy bien ese otro artículo. Pero aún ahora, cuando ustedes van a las bases de datos de los genes en NCBI, está la secuencia, está el genoma secuenciado, pero sigue habiendo esta información, ¿no? Que este gen está en el cromosoma 12, el brazo P, banda 7. Es una forma de poder ubicar dónde vive un gen. Bueno, después de este comercial podemos seguir con esta exposición, por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Sí, hola. Yo les voy a presentar el empaquetamiento del ADN, los nucleosomas y cromatinas. Son ciertas proteínas las que compactan el ADN en el núcleo de la célula. Estas proteínas, como ya antes lo mencionó mi compañero, son las llamadas histonas. Son 4 pares y son las que ya mencionó, H2A,
H2B, H3 y H4. Y el resultado de la unión de la doble hélice con estos 4 pares de cromatinas se llama la fibra de cromatina, como se puede ver ahí en la imagen, que se llama las fibras de cromatina. La siguiente, por favor. ¿Sí? Ahí están las histonas, son una pequeña familia de proteínas y están cargadas positivamente. Esto es importante de la carga positiva, ya que en un momento más les voy a explicar un mecanismo por el cual la cromatina, los cromosomas se abren y para entrar para la remodelación de los cromosomas. El ADN tiene una carga negativa. Esto es debido al grupo fosfato de la columna vertebral de la fosfato azúcar. Por lo que por esta unión de cargas se unen con mucha fuerza. La unidad básica de la cromatina es el nucleosoma, que contiene 4 pares de proteínas, histona y alrededor de 146 bases del ADN. Estos cuatro pares se juntan y para formar un octámero y darle la vuelta 1.7 veces al ADN. Y cuando se adiciona H1, que es otra histona, completa las 2 vueltas. Es la que está de color amarillo. Y las bolitas azules son los pares de proteínas. La cromatina se enrolla aún más en una fibra que es más corta y gruesa, que es la denominada fibra de 30 nanómetros, que es la que se ve en la imagen. Y se llama así porque tiene aproximadamente 30 nanómetros de diámetro. Una curiosidad es que H1, la histona que se une al final del empaquetamiento, es muy importante ya que ayuda en la estabilización de las estructuras de la cromatina. Y las fibras de 30 milímetros se forman con más facilidad en presencia de la histona H1. Siguiente, por favor. En la replicación del ADN se necesitan que las 2 cadenas de ADN se separen temporalmente. Los nucleosomas son barreras para que aquellas enzimas lleven a cabo. Los nucleosomas son un obstáculo para que las enzimas que llevan a cabo la replicación del ADN funcionen. Y los 2 mecanismos que ayudan a que los nucleosomas se abran son los siguientes. Las histonas se pueden modificar enzimáticamente mediante la adición de un grupo metilo, acetilo fosfato. Otros son que las histonas pueden ser desplazadas por complejos de remodelación de la cromatina, exponiendo así las consecuencias del ADN y siendo afectadas por enzimas o polimerasas. Una curiosidad es que los cromosomas se compactan más aún cuando están en la metafase. No está claro exactamente cómo se logra esto, pero la fosforilación de la histona 1 se cree que puede desempeñar un papel. Y se puede ver en la imagen de la prometafase cómo los cromosomas están asociados al uso mitótico. En la metafase se juntan todos en medio y se compactan aún mucho más. Y el checkpoint de la mitosis se puede ver ahí, y la anafase cuando es la separación de las cromatinas hermanas. Sí, sería ya todo, profe. Muy bien. Ahí ese checkpoint son mecanismos de la célula, digamos, que impiden la anafase, que se proceda a la anafase,
o sea, a dividir los cromosomas en dos, ese sistema de control impide que se dé la anafase hasta que se hayan cumplido todas las condiciones que aseguren que va a haber una división equitativa de los cromosomas en dos juegos idénticos, ¿no? Entonces, así es como funciona el nocodazol que yo les decía. Entonces, esas rayitas que agarran a los cromosomas azules son los microtúbulos. Esos microtúbulos no existen si le dimos hace algunas horas nocodazol a la célula. Entonces, este mecanismo de checkpoint sensa eso, sensa que hay algo mal, que no está la maquinaria molecular responsable de separar los cromosomas. Y entonces ahí se queda la célula en una pseudometafase, porque no, los cromosomas no se alinean en el centro, sino que quedan por ahí bailando. En nuestras células se rompe la membrana nuclear. No sé si sepan, cuando la célula entra a mitosis, se rompe la membrana nuclear. En levadura, ¿no? Y entonces ahí quedan flotando los cromosomas. Y luego lo bonito del nocodazol es que se puede lavar. Ustedes quitan el medio con nocodazol, lavan un poquito y el efecto es reversible. Al rato se forman los microtúbulos, se cumple con los requisitos del checkpoint y se reparten los cromosomas en dos. Bueno, ¿alguien algún comentario, pregunta? Si no, pues pasamos con la siguiente, por favor. Gracias, Manuel. Perdón, ¿no está aquí presente Ramírez Huerta, Diana, Karen? ¿Alguien la conoce? Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Adelante. Ok. Bueno, esta es la remodelación de la cromatina en eucariotas. Bueno, aquí podemos ver el esquema de la organización del ADN, que ya como nos explicaban nuestros compañeros de cómo estaban organizados. Y pues la cromatina es el DNA enrollado y esta se conforma por el nucleosomas, que están formados por 146 pares de bases de DNA helicoidal doble. Estas están envueltas en núcleos de 8 histonas, que, bueno, hay 4 tipos, el H2A, H2B, H3 y la H4. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está la remodelación de la cromatina. Hay varias moléculas consideradas remodeladoras de cromatina. Estas moléculas le proporcionan el mecanismo de modificarla y permitir las señales de transcripción. Estas moléculas también utilizan energía de la hidrólisis de ATP para que se puedan mover y reestructurar los nucleosomas. Todos estos remodeladores tienen un dominio de ATPasa conservado. Estos dominios son muy similares en su estructura de las proteínas translocadoras del DNA. Y bueno, este es un ejemplo de las levaduras que ya nos explicaba Mitzi, solo que aquí se está comparando con las unidades de los seres humanos. Y la ATPasa funciona en el nucleosoma para que, bueno, se unen 40 pares de bases de nucleosoma para que el DNA pueda girar alrededor de las histonas y esta pueda permitir la exposición del DNA en sus factores reguladores. El siguiente, por favor. Y bueno, hay 4 tipos de
de histonas, que es la H2A, que es la que se encarga de empaquetar el DNA en la cromatina. Esto quiere decir que el proceso de empaquetamiento afectará la expresión génica. Luego está la H2B, que es la proteína que ayuda a organizar el DNA en los eucariotas, en la cromatina. Y después la H3 está involucrada en la estructura de los nucleosomas en forma de cuerda para que se haga la estructura. Y la H4 está involucrada en la regulación del movimiento de la cromatina. Bueno, hubo otra histona que se encontró, que es la proteína centrómero A, la histona, bueno, en sus siglas EMPA. Esta, si está más cerca del centrómero, es la que va a reemplazar a la H3 para que pueda hacer la misma función, pero reemplazándola por lo mismo que está más cerca. Siguiente, por favor. Y bueno, hay las modificaciones. Esto se conoce como código de histonas, ya que no todas las enzimas que hacen las modificaciones se conocen. La siguiente, por favor. Bueno, está la acetilación, que esta ocurre en las colas terminales de las proteínas, de las histonas, por la enzima acetiltransferasa. Esta es una modificación reversible, como vemos en el esquema, por lo que la acetilación de histonas se mantiene en equilibrio por otra enzima que elimina estos grupos de acetilo, que se llama histona desacetilasa. La acetilación de las histonas conduce al desenrollamiento de la estructura de la cromatina y permite que pueda acceder mediante la transcripción para la expresión de genes. De lo contrario, la desacetilación de las histonas conducen a una estructura condensada de la cromatina y es una menor transcripción de genes. Cuando estas modificaciones que regulan la expresión génica son heredables, se denomina regulación epigenética. Y cuando se trata de la expresión génica del DNA, se puede ver dos tipos de estas, que es la DNA densamente empaquetada y transcripcionalmente inactivo, y es la que se llama heterocromatina. Y la ADN menos densa y transcripcionalmente activa, que es la eucromatina. La desinstalación de histonas también se puede combinar con otro mecanismo regulador del DNA, que es la metilación del DNA. El siguiente, por favor. Y bueno, aquí la unión de la transcripción, que es lo que explicaba. En la siguiente, por favor. Y bueno, está la metilación del DNA, que implica la adición de un grupo metilo a la citosina de los nucleótidos del DNA por la enzima llamada metiltransferasa. Esto ocurre cuando hay secuencias ricas en citosinas llamadas islas CPG. La metilación del DNA es una manera estable en la que los genes se pueda dividir. Si está estable es si esta expresión, esta modificación está estable, la célula se va a poder dividir correctamente. Y pues esto también se asocia con procesos como la impronta genómica y la inactivación de los cromosomas G. La metilación del DNA puede afectar la transcripción de dos maneras. Si la metilación del DNA en sí misma puede impedir físicamente la unión, y dos, en el DNA metilado puede estar unido a proteínas conocidas como proteínas de dominio de unión de metil, que es las MBD. Y bueno, estas están ubicadas en el lupus del cromosoma. Y bueno, eso es todo. Gracias, Areli. ¿Algún comentario, pregunta?
Sí, entonces ahorita Arely adicionó algo importante a lo que estamos viendo. No solo se modifican posttraduccionalmente las histonas, sino que también el DNA. La metilación del DNA es muy famosa y existen proteínas que se unen específicamente al DNA metilado. Y bueno, pues alteran su función. Bueno, pues con esto, gracias. Todavía nos queda media hora de la clase. Entonces el equipo, por favor, comparta sus presentaciones con el resto de sus compañeros. Y quiero mostrarles algunas imágenes que ya no quise mostrarles así muy rápido al final de ayer. Y creo que vale la pena. ¿Pueden ver ahí la presentación? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí se ve. Ah, perfecto, gracias. Bueno, entonces, ahorita como varios compañeros explicaron, lo que existe de forma endógena, natural, en las células en interfase es una fibra de cromatina de 30 nanómetros de ancho. Esto pues ya es dos niveles de compactación. Uno es enrollar el DNA alrededor de los nucleosomas, pero dijimos que eso como que reduce a una tercera parte la longitud del DNA. Ya es un grado de compactación y es un nivel de compactación. La otra es que una vez que tenemos este collar o esta organización de cuentas en collar, se tiene que organizar en la fibra de cromatina. Entonces les dije que hay dos modelos, el del solenoide y zigzag, para proponer cómo se acomodan los diferentes nucleosomas y formar esta fibra de cromatina que es claramente más grande, más ancha, es el segundo nivel de compactación. Y aún así, si todo el DNA estuviera en forma de fibra de 30 nanómetros, entonces un cromosoma mediría 0.1 centímetros y eso es 100 veces más grande que lo que mide el núcleo donde está contenido este cromosoma. Entonces, obviamente tiene que haber otros niveles de compactación. Y entonces se propone que al menos la nota está abajo, que parte de que la fibra de cromatina forma loops o basas accesibles, pero otras partes no. Entonces, este es un modelo que se ha generado con base al estudio de unos cromosomas de anfibios. Creo que son los cromosomas más grandes que existen. O bueno, son muy grandes, se llaman cromosomas plumosos. Son ovocitos que están arrestadas en meiosis, son muy grandes, se ven inclusive en el microscopio de luz normal. Y bueno, lo que se observa, y este es un esquema, ahorita les voy a mostrar una foto real, es esta organización. Entonces, se ven estas asas de cromatina que emanan de un eje central donde está la mayor parte de la cromatina. Entonces la cromatina forma estas pues asas, pero muy compactas. Todo se cree que, bueno, ahí tenemos el eje horizontal, dice acá abajo menos compactada y luego más compactada, altamente condensada y luego menos, ¿no? Recuerden, estas son dos cromátidas hermanas. Estamos en medio.
curioso es que estas asas parecen ser muy repetibles o reproducibles. En ambos siempre contienen los mismos genes, entonces una estructura reproducible. Por eso aquí se muestra una asa extendida hacia arriba y otra hacia abajo, porque son pues dos cromosomas idénticos, uno que se generaron en la última fase S. Y se calcula que hay aproximadamente 10.000 asas que proyectan de un eje central. Entonces estos cromosomas de anfibios, por lo grande, pues han permitido el estudio de la organización de la cromatina. Miren esta foto, qué bonita. Entonces, estos son los cromosomas plumosos. Lo que se ve negro es ese eje central con la cromatina más condensada. Y si se fijan bien, de ahí emanan las asas hacia un lado y hacia el otro del eje central. ¿Alcanzan a ver las asas, los loops? Miren, aquí hay hacia abajo muchos, hacia arriba hay otros, entonces se cree que está así muy compacta y luego sale un loop, se compacta y luego para acá abajo, para arriba otra vez. Y muy bonito que se ven las asas a lo largo de todo el eje central, en la periferia del eje central. Entonces esta foto pues realmente es maravillosa. La barra de abajo son 100 micras, para que tengan idea de más o menos el tamaño de estos cromosomas. Y entonces así se cree, pues obviamente nuestras células no son de ese tamaño, no se puede ver tan fácilmente la organización, pero se cree que no es muy diferente. En esta imagen se proporcionó un compuesto verde que se incorpora al RNA. Entonces aquí la idea del experimento era ver qué partes se transcriben. Entonces decimos que un gen si un gen se transcribe, pues quiere decir que se está sintetizando RNA. Y aquí como todas las asas que salen del eje central se pintan de verde. Esto tanto para arriba como para abajo, vean qué bonitas se ven las asas. Esas asas son transcripcionalmente activas. Entonces la maquinaria transcripcional tuvo acceso al DNA y logró hacer RNA incorporando el precursor verde que nos permite ver. Y bueno, se cree que la mayor parte del DNA está compactado en el eje central. Donde hay menos expresión de los genes. Bueno, nada más para hacerles un comentario de todo este campo de epigenética y de estructura tridimensional de la cromatina. Parece a veces un poco esotérico y por eso es que les quise dar ese notita de la DNAsa. O sea, sí hay técnicas experimentales que abordan esta estructura o reestructuración de la cromatina. Y aquí les muestro esta técnica que se llama, en inglés, Chromosome Conformation Capture, o 3C, ¿no? Por la C de chromosome, la C de conformation y la C de capture. Y entonces lo que se hace es tratar con formaldehído. El formaldehído es una sustancia química que entrecruza componentes. Aquí tenemos una proteína verde y tenemos dos partes del DNA que están vecinas en el espacio, pero en la secuencia lineal estaban muy distantes. Entonces, si seguimos la parte roja, pues aquí va la doble hélice y luego aquí lo cortan para simbolizar que pues está muy grande este fragmento y luego ya lo pintan de amarillo y eventualmente estas dos regiones que en la secuencia
primaria estaban muy lejos una de la otra, pues espacialmente quedan muy cerca. Y con el compuesto químico, este formaldehído, se entrecruza químicamente y luego se digiere el DNA con una nucleasa de restricción y se liga lo que sobreviva, ¿no? Aquí está. Luego se puede revertir el entrecruzamiento o crosslink. Y entonces se hacen, son pequeños moléculas, se amplifica este fragmento. Para amplificar este fragmento por PCR, vamos a ver más adelante, se requieren 2 primers, y aquí un primer se aparea en la parte roja y el otro primer en la parte amarilla. Solo si esta secuencia es continua, la roja con amarilla, entonces se va a amplificar un fragmento de este tamaño que se puede secuenciar y determinar. Entonces, pues no suena fácil, yo nunca lo he hecho, he escuchado pláticas y visto, pero hay mucha gente estudiando esto y pues es algo padre, ¿no? Y con este tipo de técnicas se ha podido ver que hay asas se calcula, de entre 50,000 y 200,000 nucleótidos. Entonces esto sería un asa, ¿verdad? Viene una región, se hace un asa y luego queda muy cerquita una de la otra. Aquí cerca en el Angevio o en la UNAM hay gente que trabaja con este asunto del arreglo tridimensional de la cromatina. Y bueno, pues como les decía antes, se cree que nuestras células, nuestra cromatina tiene una organización básica similar a la observada en estos cromosomas plumosos de anfibios gigantes, ¿no? Que hay un eje central donde se pega esta cromatina, de donde emanan las asas, a partir de este eje central, ¿no? Y pues estos complejos remodeladores de cromatina que hemos visto pueden hacer que una porción se desempaquete más, se abra más y quede así expuesto a esta zona para que se transcriba ese gen. Aquí no se conoce este eje horizontal donde se agarra la cromatina, es una hipótesis, algo no se ha descrito cómo está conformado, no se conoce qué proteínas tiene, pero sí se sabe que en los cromosomas mitóticos, estas bases, la base de las asas está enriquecida en condensina y topoisomerasa 2, que es ahorita les voy a mostrar de la condensina cómo se cree. Y bueno, pues aquí es un poquito el mismo esquema que les mostré antes, ¿verdad? El eje central, el asa que sale de ahí, y luego un poquito, aquí son muchas asas como vimos, y acá está mucho más compacto, ¿no? Entonces va haciendo un close-up de arriba hacia abajo de esta región pequeña. Miren esta foto qué bonita, de cromátidas hermanas, un cromosoma mitótico. Como les dije, son un cromosoma mitótico, pues es un cromosoma duplicado. Hay 2 cromosomas, se llaman cromátidas hermanas. Y se cree, ven lo que vemos aquí no es la cromatina, sino que hay muchas proteínas que recubren el cromosoma. Pero cada protuberancia individual se puede notar, se cree que son asas como las que hemos venido describiendo. Entonces, a partir de un cromosoma, pues hay muchísimas asas saliendo, ¿no? Es una foto hermosa
muy, muy bonita que nos permite pues apreciar la belleza de esta estructura. Y entonces, pues si vamos de la doble hélice, la enrollamos alrededor de los nucleosomas. Acuérdense, son 147 pares de bases que se enrollan alrededor de un octámero de histonas, pero el nucleosoma se propone que contenga 200 nucleótidos, porque también se debe considerar el DNA que une un nucleosoma con el siguiente, o un octámero de histonas con el siguiente, más bien dicho, ¿no? Y luego dijimos que estos nucleosomas tienen que empaquetarse en la fibra de cromatina de 30 nanómetros, y esa luego sufre otro grado de compactación en estas asas de cromatina, y esto finalmente se empaqueta en el cromosoma mitótico. Aquí están las escalas a la derecha, muy bonitas, desde 2 nanómetros hasta 1400 nanómetros. Y entonces el DNA se compacta más o menos 10,000 veces. El cromosoma mitótico es 10,000 veces más corto que si estuviera completamente extendido. Eso solo existe en mitosis. En la célula en interfase no está así de condensado, pero ciertamente tampoco está todo en la fibra de 30 nanómetros, sino más bien como compactándose como hemos explicado. Miren, estas son las condensinas. Hace rato les decía que en la base de las asas está esta proteína. Entonces, estas condensinas se conoce, son unas de las proteínas que más se conoce que contribuyen al empaquetamiento del DNA. Entonces, aquí son 2 tipos, la SM2 y la SM4. Estas 2 proteínas primero forman un homodímero, forman dímeros, y luego estos se asocian entre sí. Entonces aquí está un dímero, vean cómo se enrosca, forman esta estructura coilet-coil, y luego un dímero de SM4 se asocia con un dímero de SMS2 y forman este tipo de anillos. Y cuando se acomoda se incuban estas proteínas con DNA purificado en presencia de ATP, van a formarse estas estructuras de asas que les voy a mostrar a continuación. Pero aquí lo importante, déjenme resaltarles antes que estas 2 proteínas tienen un dominio de unión a ATP. Entonces, usan el ATP, lo degradan para formar estas asas. Miren cómo se propone que se va formando el empaquetamiento del DNA mediado por estas proteínas condensinas. Entonces, la constante es estas estructuras, estas asas que se engarzan en los anillos alineados en la parte central. Entonces, vean, se va haciendo cada vez más sofisticado hasta que al final tenemos un eje central desde donde emanan las asas. Este es el modelo. Y vean, este es el experimento muy bonito en donde se demuestra con anticuerpos que las condensinas se localizan en la parte central del cromosoma mitótico. Si no me creyeron nada de lo que les dije antes, pues aquí no hay forma en que no crean que la condensina tiene un papel importante en al menos tiene la localización esperada para mediar esta función que se está proponiendo. Digo, no sé si alguien haya hecho el experimento de quitar la condensina y vea funcionalmente qué tan importante es para la condensación de los cromosomas.
Entonces, lo que vemos aquí en azul es un cromosoma mitótico, ya lo reconocen como un nombrecito, una X. Estas son las dos cromátidas hermanas, están unidas en un punto, en algún momento están unidas a todo lo largo, pero aquí ya está avanzada la mitosis, solo están unidas en un punto. El DNA se tiñe de azul con este compuesto. Hay una familia de compuestos que se intercalan en el DNA y florecen. Entonces, florecen, estos compuestos no florecen en solución, únicamente cuando están intercalados en el DNA. Entonces, es una maravilla porque nos permite literalmente ver el DNA. Entonces, todo lo que se pinta de azul es DNA. Ahora, lo rosita viene de un anticuerpo secundario que tiene unido un fluoróforo, que es el que da el color. Este anticuerpo secundario está unido a un anticuerpo primario y el anticuerpo primario está unido a una de las proteínas de las condensinas. Entonces, con un anticuerpo específico para la condensina, podemos ver dónde, bueno, primero, si está presente en los cromosomas y qué organización tiene. Y vean qué bonito, está justo en el eje central, como se esperaría de acuerdo al modelo que les platiqué, ¿no? Está en la base de donde se originan las asas que van hacia la periferia. Acá abajo es la misma estructura, pero es un corte transversal. Y aquí abajo, en lugar de visualizar el anticuerpo con un fluoróforo, se visualiza son plata, oro, no sé qué son, el anticuerpo secundario, en lugar de tener pegado un fluoróforo, tiene pegado oro o plata, y eso se ve al microscopio electrónico como electrodenso. Y vean aquí, pues más o menos parecen las asas, y en el centro es donde están estos puntitos negros. Entonces, donde se ve lo negro, más negro en el centro, es donde está la condensina. Bueno, creo que eso es todo lo que les quiero platicar. No sé si tengan alguna duda, comentario. Sí, ¿podría regresarse la anterior? Sí. Allí me perdí por un segundo. ¿Lo amarillo son las fibras o es la cromatina o Sí, qué? es cromatina, lo amarillo. Ok, sí, nada más era eso. Y Gracias. se está engarzando en estos anillos formados por la condensina. Y acá al final tenemos pues el eje central, en donde está enzarzado el DNA o la cromatina, ¿no? Entonces aquí está en la parte central. Este es el modelo y claro, el modelo está basado en este resultado experimental tan bonito, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer el examen el lunes de lo que hemos visto. Estudien todo lo que hemos visto. De la primera parte les voy a preguntar en qué átomo de la base nitrogenada se requiere para unirse a qué átomo del azúcar. ¿Por qué el azúcar se enumera como prima? ¿En qué átomo del azúcar se une el fosfato? Les voy a pedir que pongan la fórmula con todos los átomos de un nucleótido y de otro nucleótido y que lo unan entre sí. Entonces, que escriban la fórmula de dos nucleótidos pegados uno con el otro. Quiero ver dónde pegan el segundo nucleótido. Ya saben que tiene que pegar el segundo nucleótido, se une a través del fosfato en el OH unido al carbono 3' del primer nucleótido. Tiene que quedar muy claro el primer nucleótido con su fosfato libre, el segundo con el OH libre, cómo se definen los extremos 5' y 3'. Entonces hemos cubierto mucha información, aunque no parezca. Si no hay otra
indicación, podemos hacer el examen virtual. Si ya tenemos que ir a Pedregal, como se planeó al inicio del semestre dijimos 2 semanas virtual y luego ya regresamos, pero creo que no están los pupitres. Ya llevaron muchos. Ahora creo que no van a estar muy cómodos porque son esos de madera que están feos, que estaban por todo el instituto. Pero bueno, a ver cómo nos va. ¿Alguna duda? Doctor, Sí. el calendario marca que el lunes hay suspensión de clases. Ay, gracias. ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué día es el lunes? El 7 de febrero, pero no sé por qué hay suspensión. Sí, a lo mejor es por el 5 de febrero, la Constitución, creo. Bueno, entonces lo haríamos el miércoles. Bueno, ¿alguna otra cosa más? ¿Alguna duda de lo que hemos visto o del examen? Sí, ¿nos irá a mandar una guía como el semestre pasado? No sé todavía, pero ya les dije ahorita todo. Lo que les acabo de decir, pues es nada más por escrito. Pero es así, dibujar las fórmulas de la guanina y de la citosina, o en fin, de las 4 que se las sepan, con todos los átomos de carbono. Las fórmulas de las bases, esas no se las pido, pero sí que sepan que el aparamiento, ¿no? Siempre es una grande con una chica, de tal manera que las 2 hebras sean equidistantes a lo largo de toda la doble cadena. De las lecturas, explicar muy bien el experimento que demuestra que el DNA es el material genético. Explicar el experimento que demuestra que las proteínas no son el material genético. Fíjense, ese experimento, si lo hubieran hecho con con DNA eucariota, pues sería imposible, ¿no? Porque el material genético es la cromatina, es un complejo DNA-proteínas. Pero usaron una buena preparación, que era el virus infectando a una bacteria. Si estudian, lean mucho el capítulo 4 del libro. Todos tienen el libro, ¿verdad? En PDF, el Molecular Biology of the Cell. Es un libro de texto bastante bueno. Tiene muchas cosas básicas y lo empleamos mucho. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles para el examen. Buen fin de semana. Igual, gracias. Gracias, profe, nos vemos. Adiós.